en negativo y al parecer el 2026 no pinta que va a mejorar la cosa. De inmediato les presento el siguiente panel para analizar lo que está pasando y lo que puede pasar el próximo año. Con nosotros el doctor Víctor Ramos, secretario del Departamento de Salud. Gracias por estar acá. También el licenciado Jaime Pla, presidente de la Asociación de Hospitales. Francisco Paco Rodríguez, presidente y CEO de Berlin Capital Advisors. Y también Eric Santiago, exdirector ejecutivo de Pritco. Gracias a los cuatro por estar acá para analizar este tema tan importante. Pero antes, no es un tema nuevo, lo habíamos discutido aquí. De hecho, vamos a ver expresiones del exsecretario de Hacienda, Francisco Párez. Si seguimos como vamos, probablemente cerca de una veintena, casi 24 hospitales deben estar enfrentando problemas de quiebra. El colapso de muchos hospitales va a ocurrir. La pregunta es, o se hace de una manera integrada y coordinada en el sistema, o se hace como gallina sin cabeza. Esa es la decisión que tiene el gobierno. El gobierno no va a poder impedir que... ¿Cómo lo ves hoy? ¿Lo ves organizado y eso? No, para nada. La solución es la consolidación del sistema de salud. Educar a la gente para que sepan que la sala de emergencia no debe ser ese punto primario para obtener servicios de salud. Él augura una veintena de hospitales. Sé que es un número alto, pero es que estamos viendo una crisis, secretario. La realidad, los dos hospitales que han cerrado cerraron por mala administración. Pero el 55% de los hospitales opera en negativo, no con ganancias. La realidad es que el problema principal lo tenemos en el área metropolitana, por la concentración de camas que hay en el área metropolitana. Yo tengo un montón de hospitales fuera del área metropolitana pidiendo abrir camas. No cerrar camas. En el área metropolitana ciertamente tenemos una concentración de hospitales en poco tiempo. Y como yo le he dicho a los hospitales que tengan problemas, acudan cuando se puedan resolver. Hemos resolvido problemas con salud, con Hacienda, con vivienda, con desarrollo económico, el departamento y el banco. Pero si uno le pregunta y dice no está ocurriendo nada, como ocurría por ejemplo con el maestro y con Hope, pues terminan como terminan. La realidad fue por mala administración. No es que no hay problema, pero si solicitan ayuda se les puede ayudar, pero si no dicen nada... Pero no hay quien descarte que en el 2026 no se cierren más hospitales. No hay quien ni pueda salas de emergencia, ni se puedan cerrar, pero por ejemplo, salas de emergencia que Francisco Párez quería cerrar en Utuado y en Cabo Rojo, no se cerraron cuando yo intervení. Así que su intención siempre fue esta, cerrar hospitales, y yo no se lo permití. ¿No se lo permitió? No se lo permití. ¿Y él quería hacer a su intención? Él quería hacer eso, para eso. ¿Por qué quería hacer eso? Porque él estaba allí de síndico de liquidador de Pavía, seleccionado por el banco. Y usted va a hacer lo posible porque en este 2026 no se cierren más salas de emergencia. Eso es así. Consolidar servicios no es opción. Siempre hay la opción y los hospitales tienen que reinventarse. Ahora muchos de los servicios son ambulatorios y los hospitales tienen que moverse a dar estos servicios ambulatorios, pero hay hospitales que quieren seguir con su modelo idéntico sin cambiar y eso es un problema. Y obviamente está el asunto de las aseguradoras, pero ese no es el único asunto, si no todos estuvieran igual. Licenciado Jaime Pla, ¿cuál es el mayor reto que tiene el sector de los hospitales de cara a este próximo año y cuando se van, no se sabe cuál va a ser el estatus de los fondos federales? Bueno, yo creo que podemos empezar por los fondos federales, ¿verdad? Para decir que en el futuro cercano tenemos que asegurarnos de que esos fondos estén disponibles. Pero hay muchos retos importantes como son los retos de personal profesional de los servicios de salud. Tenemos que entender que los cambios que han habido de la manera en que se atiende el paciente hoy en día es un reto importante. Como bien dice el señor secretario, tenemos que tomar nuevas medidas para atender nuevas formas de atender a los pacientes. ¿Cuáles son esas nuevas medidas? Bueno, yo creo que los hospitales tienen que buscar unas tecnologías nuevas. Para eso se requiere inversión y dinero. Bueno, pero es que esto es como el reto, ¿no? El reto es cómo lo vamos a hacer. Y los hospitales que están logrando hacerlo, pues están teniendo mejor éxito que los que no lo han podido hacer. Así que hay una inventiva del proceso tecnológico que tenemos que lograr. En el aspecto económico, para ustedes, o sea, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de salud? ¿Realmente se administra con ese ánimo de lucro y ahí es que vemos que sufre todo lo que tiene que ver con los servicios y por eso es que hay mala administración? O sea, ¿cómo se hace ese balance de la parte económica versus realmente el asunto de servicios de la salud, que debería ser lo primordial? Permíteme darte unos antecedentes. A mí el Banco de la Reserva Federal de Nueva York nos contrató para analizar el impacto del ecosistema de salud post-pandemia. Ese estudio reflejó que el ecosistema de salud
que va más allá de los hospitales, perdió 1.1 billones. Los fondos CARES Act le asignaron 300 millones al ecosistema de salud. Así que un hueco de 700 millones, tú no lo llenas de un día para otro. Entonces tenemos tres cosas que impactaron. La demográfica de más de 700.000 personas que se han ido, perdón, que el 2 y 3% de todos los habitantes consumen 80% de los fondos de salud. Los huracanes, ¿verdad? Y vino la pandemia como el último clavo, ¿verdad? Esa combinación de factores, en nuestro estudio, nosotros dijimos que 30 hospitales iban a reducir significativamente sus operaciones y 15 iban a desaparecer. 9, ¿verdad?, quebraron. ¿Y cuántos más vienen? El issue es que hay que cambiar el modelo de hacer negocio. Nosotros sugerimos en aquel momento que se creara un fondo similar a lo que pasó en el 2008 con la quiebra de muchos bancos, que se creara un fondo para estabilizar el ecosistema, ¿verdad?, y ayudar a los hospitales a reestructurarse, poniendo nuevas gerencias, haciendo cambios. Santiago, una pregunta. Están obviamente las propuestas, está el problema. Se acerca octubre y los fondos del Medicaid, hay que establecer de dónde va a salir ese dinero. Están las aseguradoras, los planes médicos. Todos son factores que juegan en negativo, ¿verdad?, para los hospitales. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es la solución que te ofreces? Pues yo no te tengo tan gratas noticias para comentar, porque en ruta a prepararme para discutir el tema, cuando yo salgo del sector privado en el 2021, el costo del plan médico para un trabajador a la empresa, $220, $230 por cabeza. Hoy eso está en $500. Así que si hoy estamos hablando del tema de los hospitales, muy próximamente pudiéramos estar hablando de quién paga al hospital por el servicio que recibe el ciudadano. Tema número 1. Tema número 2, las condiciones catastróficas. Tenemos personas que se consumen al mes $40,000, $50,000 en recursos por la condición médica que tienen. Eso va a causar que muchos planes médicos y hospitales revisen ese tipo de servicio. Esto es incosteable. Como está el sistema hoy, yo no auguro una recuperación ágil ni efectiva. Sí. Ok, pero antes de la pregunta, como está el sistema hoy, no se augura un proceso ágil ni nada que pueda... Pero ¿cómo debe estar y qué es lo que hay que hacer? Bueno, déjame hacer un comentario, perdóname. La desigualdad en fondos entre Estados Unidos y Puerto Rico es 69%. Per cápita Estados Unidos recibe 13,000 y Puerto Rico 4,000. Sí. Esa desigualdad atendería gran parte de los problemas y una reestructuración prudente, como dice el secretario, de todo el sistema para hacerlo listo para el siglo XXI. Pero esa desigualdad sabemos que existe y sabemos que es muy lejano o no muy cercano. No tenemos realmente una contestación de cuándo puede ocurrir una igualdad. Por lo tanto, un estudio de la compañía Galíndez y estudios técnicos reveló que un hospital debe tener una tasa de ocupación mayor a un 75% para poder cubrir todos sus gastos operacionales. Y la tasa de ocupación en la isla está o bajó a un 61% en el 2024. ¿Cuál es la razón para esa baja en la ocupación? Secretario. Eso ocurre más en el área metropolitana. Tú tienes hospitales llenos en Cagua, en Ay Bonito, en Calley, en Ponce, en Mayagüez. El problema primordial, la mayoría de las camas están en el área metropolitana y compiten por los mismos pacientes. Y ciertamente ese número a la baja se dan en esos hospitales porque tienen otros hospitales que están todo el tiempo, parecen centro médico. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, no solamente eso, sino que tenemos que entender que en el 2024 lo que veníamos era de una baja de la pandemia. Y venía subiendo y se han ido estabilizando, pero todavía hay hospitales que tienen que estabilizarse. Secretario, ¿algún hospital que le preocupe ahora mismo a nivel económico, a nivel de condiciones, verdad? Que quizás podamos decir que, mira, a lo mejor ese es el próximo que pueda cerrar o pueda sufrir recortes. La respuesta es sí. No te voy a decir los nombres porque cada vez que doy un nombre alguien me llama a decir que se va a caer el hospital. Hay más de un hospital. Se va a caer por culpa de que yo dije el nombre. Así que sí hay unos hospitales que tienen un reto económico. ¿Cuántos? Hay hospitales
irónicamente, los dos que quebraron, uno es sin fines de lucro y uno es con fines de lucro, mientras que tenemos hospitales con problemas con y sin fines de lucro y hospitales sólidos con y sin fines de lucro, pero sí hay hospitales que están teniendo y los estamos ayudando a navegar ese proceso que están pasando. Bueno, gracias a los cuatro por la conversación, sabemos que es un tema súper importante y vamos a estar dándole seguimiento en este próximo